¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy con Interior Neuquino queremos recordar, porque el pasado 30 de mayo se cumplieron 104 años, de la conocida como la Matanza de Zainuco. La fuga de presos que sucedió un 23 de mayo de 1916 de la cárcel U9, instalada aquí en la ciudad de Neuquén como capital del territorio. Los presos se fugaron y provocaron una gran conmoción en toda la capital y en toda la provincia, o territorio en aquel entonces. Atacaron la jefatura de policía cuando Eduardo Talero era el jefe de policía, hirieron a su hijo, en fin. En su ruta de fuga mataron a otras personas, Adolfo Plotier, por ejemplo, hermano del doctor Plotier, de creadores un poco de la colonia Los Canales, en esta localidad. Y bueno, y provocaron en todo el territorio alarma porque muchos, su ruta era la cordillera y pasar a Chile. Nosotros en el año 2004 hicimos una nota con el historiador y escritor Juan Mario Raone, que de alguna forma nos introduce en lo que fue aquel momento tan particular que sufrieron los habitantes del territorio en aquella época, año 1916. Mucho del material que vamos a difundir, sobre todo de la fuga de los presos, pertenecen a una película o una documental que realizó nuestro colega y cineasta ya fallecido, Carlos Procopiu. Veamos entonces cómo fue esta historia de la fuga de presos y la matanza de Zainuco. 1916. La nueva capital vive sus primeros 12 años de existencia. Un hecho traumático e histórico conmueve a sus pobladores y a todo el país. Se produce la evasión de presos de la cárcel, actual Prisión Regional del Sur U9. Los evadidos se hacen de armas. Se registra un violento tiroteo que deja como saldo 3 guardias muertos y otros 4 heridos. También mueren 3 presos. Los líderes de la evasión fueron Daniel Martín Bresler y Adolfo Dachari. Los presos, luego de fugar, roban negocios y caballos. En su accionar, hieren de un balazo en una pierna a Eduardo Talero, hijo, y matan a Adolfo Plotier, hermano del fundador del vecino pueblo, huyendo rumbo a Picún-Leufú con el propósito de llegar a Chile. Los presos no se llegó a saber todo, pero el otro día estaba leyendo uno que decía que los presos se escaparon ¿cómo? Matando gente. Más, Edelman lo nota. Uno de los que mataron, los presos mismos, a otro preso, ya tenía que haber estado en libertad. Hacía 2 días que estaba la orden en el juzgado y faltaba que llegara el juez y le dieran. El tipo no se quería ir. ¿Por qué? Si ya tenía la libertad. Pero los otros presos que se levantaron, los mataron. Eso está comprobado también. Pero a Plotier también lo mataron. Entonces la gente piensa que se escapan, es la primer cárcel
en la República Argentina que llegan a dominar, porque la gente tampoco sabe que el año anterior y 2 años anteriores, yo estuve mirando los diarios, en 1806, 1807, 1800, en todas las cárceles del país hubo conatos, pero nunca llegaron a tomar la cárcel como Neuquén. Informes de la época aseguran que de los evadidos se entregaron 16, de los cuales 8 resultaron muertos por intento de fuga en Zainuco. Algunos opinan que esta fue una matanza, pues los presos no contaban con armas suficientes para enfrentar a la policía. Uno de los cabecillas, Bresler, logra escapar. Es una película, porque cuando llegó a la cordillera se encontró, él conocía la cordillera, se encontró con la nieve y lo tapó la nieve. ¿Y qué hizo? Abrió el caballo y se metió adentro. Se tapó con las cosas calientes. Y así pasó la noche hasta que el otro día a la mañana siguió viaje a pie a Chile y se escapó. Fíjense en el detalle, no se fue se fue a Estados Unidos y entró en la guerra. Y era un tipo que estaba en otra dimensión. Y se vino a presentar después que terminó la guerra de 14. En el 18, terminó la guerra, se vino a presentar. Porque dice que él está en las declaraciones en los sumarios, que él se sentía que no había sido responsable de la... ¿Qué podemos opinar nosotros si no estuvimos adentro de los presos? Hay que estar en una cárcel para saber lo que es un problema cuando se levantan 80 presos y... La fuga de presos produjo una natural conmoción, afectando a prestigiosas figuras. Eduardo Talero, que era jefe de policía, se sintió profundamente conmovido por este acontecimiento y presentó su renuncia al cargo. Muchos de los fugados, de los presos fugados, se presentaron nuevamente y otros eligieron su ruta hacia la cordillera andina, como ya dijimos, y tratar de pasar a Chile. Bresler, que era de origen sudafricano y vivía en San Martín de los Andes, se separó de un grupo importante y, bueno, como dijo don Mario Raone, terminó en la Primera Guerra Mundial. Otro grupo, encabezados por Sixto Ruiz Díaz, se parapetaron o se refugiaron en un rancho en el paraje Zainuco, que está distante más o menos 150 kilómetros hacia la cordillera desde Zapala, cerca de Primeros Pinos. Allí hubo un combate de disparos de uno y de otro bando, de los presos con la policía. Sixto Ruiz Díaz fallece de un disparo y el resto de los evadidos se rinden. La policía separa a este grupo, 7 de los presos los envían a Zapala y quedan 8 que, según parece, después quisieron, según la policía, sublevarse nuevamente. Entonces la policía de ese entonces, en ese combate, mata a los 8 presos. Quedan allí, nadie los sepulta, y cuando Félix San Martín, que era un estanciero de la zona, observa lo que había sucedido, determina que los presos, muchos de ellos, habían sido como fusilados, porque todos tenían un disparo en la cabeza, menos uno que lo tenía en el pecho. Pero los cuerpos habían quedado en el lugar. Esto de alguna forma provocó cierta duda de cómo habían sido abatidos
si en una confrontación o fusilados. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque vamos a tratar de conocer qué pasó en Zainuco y cuáles fueron las consecuencias. Hacemos la pausa y ya volvemos. Frente al coronavirus, estas son algunas recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón. Si tosés o estornudás, tapate la boca o la nariz con el pliego del codo. Trata de no tocarte la cara con las manos. Limpia superficies y objetos que tocas con agua y lavandina. Mantén los ambientes ventilados y no olvides, si tenés que salir, hacelo con un protector facial y mantenete a 2 metros de distancia de los demás. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. COVID-19, coronavirus. Está establecido el aislamiento preventivo obligatorio para que si, eventualmente, estarías infectado, no puedas propagar el virus. Y si no lo estás, para cuidarte. No te juegues la vida. No juegues con la vida de tus vecinos, familiares y amigos. Actuar responsablemente. Quédate en casa. Cumplir la cuarentena te hace una persona socialmente responsable. Es tiempo de regalos online. Aniversarios, cumpleaños o ese gusto que querés darte. Tranquera Blanca, la talabartería del Paseo de la Patagonia. Ropa urbana para hombre y mujer, calzado, marroquinería, bolsos de cuero, sombreros. Llámanos 299-635-5562. Mencionando Interior Neuquino, tenés un 10% de descuento. Tranquera Blanca Online, en Paseo de la Patagonia. Abel Chaneton era un vecino de Neuquén que había sido intendente en el periodo 1911 a 1913. En el año 1908 había fundado el diario Neuquén. El periodista, enterado de la situación de Zainuco, empezó a dar información al respecto y lograron determinar que parecía que el accionar policial no había sido el que había comentado la jefatura de policía y de todas formas comenzó a investigar sobre este tema. Esto trajo aparejado que Chaneton tuviera alguna posibilidad de cuestionar el procedimiento policial. Pero dejemos que Carlos Chaneton, el arquitecto Carlos Chaneton, nieto de Abel, nos comente cómo fue esta historia. Estos hechos fueron criticados por el periódico Neuquén que dirigía Abel Chaneton, conocido vecino y destacado periodista. La derivación de la matanza de Zainuco provoca un enfrentamiento entre Chaneton y un empresario periodístico llamado Carlos Palacios, que editaba su periódico La Región en Allen. Las diferencias de uno y otro sobre la evasión de presos alienta enconos que provocan otra tragedia al verse envueltos en un tiroteo el 18 de enero de 1917 en la confitería La Alegría, que termina con la vida de ambos. Cuando los presos se fugan, que es el principio de esta historia en realidad, en ese momento en la cárcel había 162 presos, que era una cárcel la misma que tenemos ahora, pero más chiquita, y había 12 guardias. La mayoría de los presos, o muchos de ellos, habían cumplido sus penas, otros eran procesados, es decir, estaban en proceso, pero ya habían superado la pena que pedía el fiscal. Entonces, decidieron fugarse y
lo gracioso es que todos los comentaristas, no mi abuelo, sino todos los que han comentado, Félix San Martín, Talero, es como que le daban un poco la razón a los evadidos, no por supuesto a la violencia. Bueno, esta gente se va, se divide en varios grupos y el que persigue Staub, que en ese momento era inspector, los encuentra 17 en Zainuco, que es pasando Primeros Pinos. Ahí hay también un inspector blanco, que era comisario, que es el que los encuentra, los llama a Staub y los divide en dos grupos. A los 17, 9 los mandaron a Neuquén de vuelta y 8 fueron fusilados. La crónica, el informe que hace la policía, que hace Staub, es que hubo un enfrentamiento y que murieron, no fue herido ningún soldado y murieron los 8 evadidos, ¿no? En realidad, como los tipos fueron tan crueles que dejaron a los cuerpos tirados sin enterrar, la gente que pasó después, como Félix San Martín, por ejemplo, vieron que tenían todos un balazo en la cabeza. Y mi abuelo, que tenía un medio, el diario Neuquén, empieza a decir, las primeras crónicas son que se escaparon, que matan a Plotier y que se enfrentaron. Es decir, cuentan la versión oficial, pero empiezan a encontrar contradicciones entre el comisario Blanco y Staub. Entonces empiezan a investigar más y hay una carta que es fundamental, que le escribe Félix San Martín, que era un poeta y un hombre de bien y tenía una estancia ahí cerca, era muy famoso. El error que cometieron o la maldad que cometieron de dejar sin enterrar a esos presos hizo que él pasara y viera cómo habían sido fusilados con un balazo en la cabeza. Entonces ya se hace nacional el tema y Elordi, Staub y Blanco arman el diario de Allen, que en ese momento era una ciudad pujante, Allen, y le arman el diario que aparece después de los fusilamientos, no es un viejo diario de la Patagonia en absoluto. Y lo ponen a este palacio que lo habían traído, no era de Allen, que era un hombre que no era periodista. Lo pusieron como hombre de paja, pero en los artículos hay pruebas de artículos escritos por Elordi en ese diario, en contra de mi abuelo. Quiero aclarar que eran muy amigos antes de todo esto, Elordi con mi abuelo. Pero este loco de mi abuelo, cuando vio que había una cosa injusta, se le puso en contra y lo acusó directamente. Entonces empieza a focalizarse en ellos dos, porque desde el diario de Allen largaban insultos, es decir, se puso muy densa la situación porque había muchas, incluso amenazas, hubo innumerables amenazas de muerte. Carlos se refiere a los dichos de su abuela, que le comentó sobre lo sucedido en el bar La Alegría. Hasta que un día que iban al teatro, esto me lo contó mi abuela, estaban en el entreacto o estaban en la vereda y vino un amigo y le dijo, mirá, en el bar La Alegría te está esperando Palacio, porque no vayas, le dijo. Pero en realidad fue un error, porque los hombres eran distintos, el tipo fue. El tipo fue, estaba armado, Palacio también, Palacio sacó un revólver, le pegó un tiro que le erró, y entonces mi abuelo lo mató a Palacio, y cuando se estaba yendo del local, el sargento Luna, desde una calle lateral que había, le puso un revólver en el pecho y lo mató. El sargento Luna, casualmente, era uno de los asesinos de Zainuco, uno de la partida del comisario Staub. Así que todo se junta. La evasión de los presos con la matanza de Zainuco y la muerte de Chaneton marcaron un momento muy especial en la historia de construir la nueva capital del territorio neuquino. Bueno, como pudimos apreciar, todo terminó con la muerte de Palacios
y de Abel Chaneton, que por tratar de averiguar qué había pasado en Zainuco, fue abatido por el sargento Luna, que de alguna manera le colocó un disparo en el pecho, según parece, luego de haber tenido un altercado con Palacios dentro del café o de la confitería que se habían encontrado. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a proseguir en el próximo bloque conociendo sobre el libro Zainuco, escrito por otro nieto de Abel Chaneton, Juan Carlos, que es periodista y escritor. Ya volvemos. Frente al coronavirus, estas son algunas recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón. Si toses o estornudás, tapate la boca o la nariz con el pliego del codo. Trata de no tocarte la cara con las manos. Limpia superficies y objetos que tocas con agua y lavandina. Mantén los ambientes ventilados y no olvides, si tenés que salir, hacelo con un protector facial y mantenete a 2 metros de distancia de los demás. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. COVID-19, coronavirus. Está establecido el aislamiento preventivo obligatorio para que si, eventualmente, estarías infectado, no puedas propagar el virus. Y si no lo estás, para cuidarte. No te juegues la vida. No juegues con la vida de tus vecinos, familiares y amigos. Actúa responsablemente. Quédate en casa. Cumplir la cuarentena te hace una persona socialmente responsable. Juan Carlos Chaneton, otro nieto de Abel Chaneton, periodista, escritor, estudió la problemática de Zainuco, se compenetró de todo lo sucedido en esos tiempos y escribió un libro que precisamente nos muestra los acontecimientos de aquella época. Lo vemos. Otro de los nietos de Abel Chaneton, Juan Carlos, fue el autor del libro Zainuco, que narra, con lujo de detalles, la historia de la matanza de los presos evadidos de la cárcel neuquina y que trajo aparejada la muerte de su abuelo. Lo primero que querría decirte es que Zainuco no es una saga familiar. Zainuco no es una historia que le pertenezca en particular a nadie. Zainuco es una tragedia neuquina y en tanto tal son los neuquinos y la provincia la que tiene que hacerse responsable de las consecuencias de aquel delito atroz que se cometió el 30 de mayo de 1916. Es una tragedia que nos concierne a todos y yo creo que sí, que con mi libro restituí al espacio público una historia que le había sido escamoteada a los neuquinos, le había sido ocultada. Me tocó a mí, yo no hubiera querido que así fuera, pero me tocó a mí la tarea de develar esto. Escribí ese libro, era perentorio que lo hiciera, mi compromiso en la causa de los derechos humanos, que viene desde muy lejos, me obligaba a esto, porque aquí está, es un tema de derechos humanos, el Zainuco, ¿no? Y he comprobado que al cabo de 10 años que tiene este libro, es la sociedad civil quien mejor se ha hecho responsable de las consecuencias de esto, quien mejor ha estudiado el tema, es la que debate acerca de lo que pasó. No veo que lo hagan las instituciones del Estado neuquino, más bien veo que no les interesa promover ningún debate. Tal vez lo hagan, no digo que no, pero yo confío más bien en la sociedad civil. Hasta desde el campo del arte hay manifestaciones que toman lo ocurrido, aquellos hechos, como materia. Entonces, bueno, creo que estamos mejor que antes en ese sentido, pero creo que hay que seguir debatiendo. Creo que hay que seguir profundizando. Creo que hay que preguntarse por qué pasó lo que pasó. Y sobre todo tener en cuenta que
La memoria no hay que vincularla a la desestabilización. Hay mucha gente que cree que revolver en el pasado desestabiliza, perturba. Yo creo que revolver en el pasado consolida la identidad. Revolver en el pasado nos ayuda a saber quiénes somos. Y finalmente, revolver en el pasado o tener memoria acerca de lo que puede haber ocurrido, sirve para consolidarnos con una personalidad nueva. Todo aquel que asume errores, que asume dificultades, bueno, es alguien que ha crecido. Nosotros como sociedad en ese sentido tenemos que crecer. Y esto lo digo a nivel nacional, también ocurre así, ¿eh? Yo creo que lo que se está haciendo a nivel nacional, yo me congratulo también en este aspecto, en lo que se está haciendo en materia de derechos humanos. Las historias que conmovieron a la ciudad de Neuquén capital. Muy bien, y de esta manera entonces pudimos recordar y conocer un hecho que conmocionó a todo el territorio de la provincia de Neuquén allá por el año 1916 y que dejó 8 muertos en Zainuco, todos ellos no mayores de 30 años. Así fue esta historia. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana.